Continuamos con la primera carta de Tesalonicenses. Llevamos varias semanas en el último capítulo, en el capítulo 5, y estamos presentando versículo a versículo la segunda parte de este capítulo 5. Pablo exhorta a los hermanos. Hemos mencionado el versículo 12, el 13, el 14, el 15, el 16, que dice, estad siempre gozosos. El 17 dice, orad sin cesar. El 18 también es muy conocido, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El versículo 19 lo vamos a dejar entre paréntesis para tratar, porque queremos que este versículo vosotros expongáis vuestra reflexión. El versículo 19 dice, no apaguéis al espíritu. Y ya lo hemos tratado. Pero ¿qué piensas tú al respecto con este versículo? También con el versículo 20, que lo vamos a dejar entre paréntesis para que tú nos dejes una pequeña reflexión a través de YouTube, puedas grabarte en vídeo y puedas dar tu aporte. Versículo 19 y 20. No apaguéis al espíritu y no menospreciéis las profecías. Hoy quiero mencionarte el versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Cuántas veces nos han compartido este pasaje? ¿Cómo sé que lo que sé es verdad? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Cómo sé que lo que creo que es verdad es verdad? A mí me ha llamado siempre la atención la recomendación que hace Pablo. Es una recomendación que hizo a los cristianos en la iglesia de Tesalónica. Examinadlo todo, retened lo bueno. El versículo que hemos leído es una bendición. Para mí es una bendición. Creo que la gente lo puede malinterpretar. Examinadlo todo, retened lo bueno. Por ejemplo, muchas veces seguramente has escuchado a predicadores, a líderes, decir a las personas que cuando escuchen a alguien más, traten de retener lo bueno y desechar lo malo. Y eso es cierto. Lo que preocupa es lo siguiente. ¿Cómo sé yo qué es para mí bueno o malo? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que yo creo que es bueno es realmente bueno? Hay una ilustración en la que quiero ponerte el ejemplo para que se entienda mejor, y es la ilustración de ese lapicero amarillo. Está el lapicero amarillo y está el lapicero rojo. Es un ejemplo, ¿vale? Lo escuché en una reflexión con un hermano y me llamó mucho la atención. Imagínate que en una iglesia siempre se les ha enseñado a los miembros que el lápiz es rojo. Aunque no es cierta la afirmación, es decir, el lápiz no es rojo, sino es amarillo. Pero en la congregación, en la iglesia, se ha enseñado a los miembros que el lápiz es rojo, siendo amarillo, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Te has hecho ya el cuadro del color lápiz, de amarillo y rojo, vale. Cuando un predicador invitado llega y por la Biblia le dice a la gente, a los miembros, que el lápiz es amarillo y no rojo, entonces las personas desechan la afirmación, desechan el mensaje, sencillamente porque va en contra de lo que les han enseñado los pastores, los líderes de esa iglesia. De manera que muchos podrían desechar la verdad, utilizando fuera de contexto el pasaje de Pablo en los tesalonicenses. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Desecho todo eso porque el lápiz es rojo. Desecho todo eso porque a mí me enseñaron que el lápiz es rojo aún siendo amarillo. Desecho todo eso porque siempre he creído que el lápiz es rojo. Claramente a la iglesia se le está diciendo por la Biblia que el lápiz no es rojo, sino que es amarillo. Pero la mayoría lo rechaza y ni se preocupa por verificar si es cierto o no, sino que sus ideas preconcebidas son las que dictaminan su posición en cuanto a cualquier cosa. Es un ejemplo, pero es una realidad de muchas iglesias que por años han enseñado doctrinas falsas y siguen enseñando doctrinas erróneas. No escudriñan, no verifican la información, sencillamente creen todo. Y lo peor es que cuando alguien viene y les dice la verdad,
entonces desechan el mensaje. A nosotros nos pasa igual. Cuando nos estamos equivocando en algo y viene un hermano con amor y nos exhorta y nos dice, oye, te estás equivocando, en nuestro corazón hay un rechazo al consejo del hermano, a esa disciplina, a esa corrección. Y al haber un rechazo a esa disciplina, cogemos rechazo también al hermano. Esto es una realidad. ¿Cómo yo sé que lo que creo es cierto? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de cómo yo puedo probar todo por las Escrituras? Hechos capítulo 17, versículo 11. Me gusta este ejemplo de este pasaje de los hermanos de Berea. Dice así el versículo 11, Hechos capítulo 17... Y estos eran más nobles, hablando de los de Berea, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. De este texto se pueden sacar varias cosas. La palabra se debe recibir con total y con toda solicitud, es decir, con cuidado. Se puede recibir la palabra con atención, con interés. La palabra no solo se debe escuchar, se debe escudriñar, es decir, se debe escudriñar, creo que es profundizar, ¿no? Indagar, ¿no? El mensaje se debe probar. Se debe probar por la misma Biblia para ver si tiene o no sustento bíblico. Eso hará que nuestro conocimiento venga de Dios y no de las fábulas o de las vanas palabrerías de los hombres. Si aplicamos correctamente estos tres principios, entonces estaríamos preparados para retener lo bueno y para rechazar lo malo. Pregunto, ¿por qué alguien que no está preparado bíblicamente no puede retener lo bueno y desechar lo malo? La respuesta es sencilla, porque desconoce la Biblia, desconoce lo que la Biblia enseña. Porque es probable que tenga ideas preconcebidas sobre muchos aspectos teológicos erróneos. Y porque no está acostumbrado a probar, a escudriñar lo que la Biblia enseña. Un predicador, una persona, un maestro, un líder, le habla de una palabra y lo cree, pero él no busca la información, no se prepara, no escudriña. Así que la próxima vez que alguien te diga que retengas lo bueno y deseches lo malo, hazte estas preguntas. ¿Estaré en lo correcto, en lo que yo creo que es bueno? ¿Estaré desechando algo que yo creo que es malo por mis propias ideas, pero aunque en realidad es bueno? Ya el profeta en el Antiguo Testamento decía, a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno. ¿Estaré desechando algo que yo creo que es malo por mis propias ideas, por mis ideologías, pero que en realidad eso es bueno? Todo eso te llevará a ser como los de Berea, es decir, a probar por la Biblia lo que te dicen. Examinadlo todo. Es una exhortación que hizo Pablo a los hermanos de Tesalónica. La Biblia es la única fuente de autoridad divina como palabra de Dios. Pablo sabía los peligros que corrían los creyentes en aquellos días cuando la cizaña de los falsos creyentes comenzaba a meterse en la iglesia. Estos días hemos hablado de Gallo y Dioteferes, que a los hermanos de la iglesia los trataba mal. Era hipocresía lo que había en su vida, y compartía otras palabras. Hoy en día, aunque tenemos la Biblia completa y con total disponibilidad, puede estar en cualquier idioma, en cualquier traducción, no es raro ver a tantos creyentes consultando cantidades de materiales escritos sobre los contenidos de la Biblia. Incluso hay hermanos en la fe que también leen libros. Hablábamos con un grupo de jóvenes sobre temas de la Biblia. Si la Biblia no pone ciertas cosas es porque a nosotros no nos interesa. Y nosotros empezamos a especular, a crearnos ideas. Si la Biblia no menciona algo, no tenemos que darle vueltas. Y nosotros nos gusta, Parece que nos gusta desafiar a Dios. Parece que en aquellos tiempos
en los cuales era difícil conseguir una copia de las Sagradas Escrituras, era cuando más se retenía de ella. Hoy día disfrutamos de la Biblia completa, pero ¿la estudiamos? ¿Estudiamos la palabra de Dios? Ahora que estamos de confinamiento deberíamos leer más la palabra de Dios, escudriñar más las Escrituras, comprobar si lo que me dice una persona, si lo que veo en un vídeo, si lo que escucho en un programa de radio es verdad, apoyarme en la Biblia. Estamos en tiempos como los del joven Samuel, cuando la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Cada uno hacía lo que bien le pareciera. Hay gran cantidad de literatura, de libros, pero no hay un verdadero fundamento bíblico. Y va un poquito en relación con lo que venimos compartiendo en estos días. Hay líderes, hay pastores que comparten muy bien, hacen su show, pero nunca mencionan a Jesús en la palabra. Al final es una palabra que ellos han preparado, emocional, para la congregación, pero ¿dónde está ese fundamento? ¿Dónde está Cristo ahí en esa palabra? La literatura cristiana se ha convertido en cosa secular, que puede ocupar un estante, ¿no? Hay cada vez menos Biblias de verdad, y cada vez hay más Biblias acordes a los gustos de las personas. Me sorprendió porque estaba buscando una Biblia en internet a través de la librería Los Olivos, que la encontré, por cierto, y de hecho la tengo, gracias a un hermano que visitó la librería Los Olivos y me dijo, mira, aquí la tienes. Pero buscando Biblias, había Biblias que estaban hechas en gusto a la persona. Es decir, quitaban verbos, quitaban palabras, y claro, la palabra de Dios dice que no puedes añadir ni una coma, ni modificar la Biblia. Y claro, si tú modificas un verbo, el sentido de la frase cambia. ¿Acaso la Biblia no es la misma? ¿No es una sola escritura inspirada por Dios? Muchos cristianos están dejando de lado un poquito el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, como fuente principal para leer libros. Que está bien que tú leas libros, y más si es el libro de un autor. Pero oye, si tenemos el manual de instrucciones, si tenemos la Biblia, ¿por qué no la leemos? Yo creo que es un error, ¿eh? A lo mejor me equivoco, leer solo libros de personas que dan su punto de vista y no apoyarnos nosotros en la Biblia. O sea, si yo me quiero preparar un mensaje para compartir en la iglesia, que el Señor ha puesto una palabra en mi corazón, y yo me leo un libro de una persona, al final estoy usando la palabra de esa persona. Y no estoy usando lo que Dios me quiere decir a través de la Biblia. Conozco personas así que solo leen libros y no leen la Biblia. ¿Dónde está el fundamento bíblico? La frase examinadlo todo no es una cosa superficial. Requiere tratarlo minuciosamente. Hacer un examen de lo que se está leyendo. Como dicen en las series de suspense, de policías, cotejar la información, conforme o no a la palabra de Dios. Retener lo bueno implica una diferenciación de lo que es bueno o malo en contraste con la palabra de Dios. Es la única forma de saber que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Al final, todos estos versículos que nos deja 1 de Tesalonicenses capítulo 5 van relacionados. Porque si lees el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Nuestro examen de todo debe estar alejado de toda especie de mal. Por muy sutil que sea, debemos reconocer que el misterio de la iniquidad ya está presente entre nosotros. Nos acecha. Debemos ser cuidadosos y debemos escudriñar la palabra de Dios. Yo te invito a que medites en este pasaje. Examinadlo todo, retened lo bueno.
¿Cómo sé lo que sé que es verdad? ¿O cómo sé que lo que creo que es verdad, es verdad? ¿Te has hecho la pregunta? La respuesta depende de ti también. Si quieres dejarnos algún comentario, si en algo no me he explicado bien, pues lo siento. La verdad que es un versículo sencillo, pero que abarca grandes cosas. Y hoy hemos dado un enfoque diferente a este estudio bíblico de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Continuaremos la semana que viene con más versículos porque la verdad que al final 1 Tesalonicenses nos está sorprendiendo. Recuerda que el versículo 19 y versículo 20 los dejamos a tu elección para que tú des tu punto de vista. No apaguéis al espíritu, que lo hemos tratado la semana pasada, y no menospreciéis las profecías. Versículo 22, que vamos a leer la próxima semana. Absteneos de toda especie de mal. Interesante. Comentarios, preguntas, dudas, sugerencias a través del WhatsApp del programa, a través de la caja de comentarios en YouTube o a través del Facebook de Radio Solidaria. Radio Solidaria, una radio comprometida.